Desde la banalidad de este tiempo tan efímero que la modernidad ha destrozado, un saludo a todos los que están presentes en esta reunión, el segundo foro antropológico agustiniano. Qué bueno recibir esa invitación, sin merecerlo, por gracia de ustedes, para decir alguna cosa sobre esta realidad tan importante, cuál es la realidad de la mujer. Es, digo, muy importante, porque puede acabar siendo una realidad solamente manoseada, y creo que, tratándose de la mujer, resulta grosero. Pero bueno, acertemos a decir algo, si es que se puede, sobre este tema que me parece siempre un reto para nuestra sociedad posmoderna y machista. Parecería una contradicción, pero es una realidad. Es una realidad a pesar de los pesares. La mujer como agente de construcción y transformación social. Es la mujer. Qué bueno la invitación, y permítanme hacer algún acercamiento hacia esa realidad que, insisto, importante. Importante el decir que la mujer, podríamos preguntar, ¿es o tiene que ser agente de construcción y de transformación social? Puntos suspensivos, porque interesantísimo el preguntarlo. Yo recuerdo cuando a las playas de mi pueblo llegaban aquellas suecas allá por los años bastantes, pero busquen en la historia cuando las suecas podían irse de Suecia y podían venir a San Sebastián, Donosti, a lucir su palmito. Pues sí, habrían sido agentes de transformación, pero de construcción, pues se puede dudar que aquellos ilustres 50 fueran momentos de especial construcción. Transformación, queda ahí la pregunta en el aire para que cada cual pueda escogitar si eso es o no es así. Bien. Para hablar del tema, transformación social, construcción, creo que es pertinente decir algo y apuntalar, no digo algún concepto que resultaría como muy inamovible, pero siquiera el hacer un acercamiento me parece más digno y menos pretencioso, porque considero que siempre la sociedad humana, es lugar de construcción o de deconstrucción. ¿Quién lo sabe? Pero la sociedad siempre es un lugar de humanidad y de humanización. Vean ustedes nuestra amada sabana de Bogotá, y cómo sería, pues hace el tiempo que ustedes quieran. ¿Era una sociedad o era un lugar sin más? Creo que es importante hacer un acercamiento y preguntarnos, ¿y esto de la sociedad qué? ¿Estamos
en una sociedad o estamos en una colmena, como diría el novelista. ¿Estamos en una colmena? Considero que sí, que la sociedad es un lugar de construcción, la sociedad. La sociedad como un lugar de construcción y de humanidad. Sería pues bastante distinto a lo que podríamos decir si estamos hablando de tan solo un conglomerado. Y es peligroso porque muchas veces las construcciones modernas se acercan tanto a la similitud de una colmena que ¿será que es una sociedad? ¿O somos más bien una nueva colmena donde vivimos con ínfulas de racionales, pero más bien como vulgares irracionales? Peligroso, peligroso. Pero sí tenemos que hacer primero esa afirmación. Si somos sociedad y si construimos sociedad o si meramente hacemos conglomerados. Es un reto. Es un reto, por ejemplo, y estamos en el momento propicio para construir un POT. Ustedes saben que es un POT, Plan de Ordenación o ordenamiento territorial. Esto es, ¿dónde vamos a vivir? El mero dónde. El mero dónde. Si va a ser un lugar, repito, por cuarta vez la imagen, si va a ser una colmena o va a ser un lugar de construcción social. ¿Ya? Me parece que es muy importante hablar de sociedad y al hablar de sociedad hablar eso, del dónde. Es muy importante, es muy importante. Quede ahí el guante lanzado para que cada cual, cuando va a discutir del POT, hable de qué estamos hablando. Estamos hablando del lugar donde se va a efectuar y llegar a su construcción la sociedad, o más bien es un damero parecido a un lugar de abejas, más bien un panal. Bien, construimos la sociedad y al construir la sociedad es supuestamente donde va a construirse no la colmena, sino los habitantes de la misma, el ser humano. Por eso cuando decimos vamos a hacer una construcción, ¿es la mujer agente de construcción? ¿De construcción de qué? ¿Construcción de colmenas? Creo que con el planteamiento inicial es lo que vamos a exponer cuando lleguemos al punto final. Pero es pertinente porque según las premisas van a ser las conclusiones. Es muy importante. Es muy importante el ver el POT, el ver el metraje de nuestros apartamentos, el ver la forma de cómo se organiza nuestra vida comunitaria. Es un constructo, la sociedad como constructo, el ser humano como el constructo dentro de esa estructura macro en la cual se va a construir, a desarrollar. Importante, importante. Porque si no, insisto, puede ser que sencillamente hagamos una colmena para vivir animales. O un zoológico, que también es bien hermoso. Bien. El ser humano ¿es el fin o es el medio?
Es algo demasiado importante, porque si los seres humanos somos medios y no somos fines, pues entonces, por favor, construyanos un centro comercial donde estemos a gusto, socapa de libertad. ¡Qué barbaridad! ¿Los centros comerciales son lugares de libertad o son esparcimientos de zoológico? Bien. Las personas humanas somos agentes, o tendríamos que ser agentes. Si no somos agentes, las pobres mujeres tampoco van a ser agentes, porque son el 50% de la humanidad. Y si los humanos no somos agentes, sino que somos tan solo, iba a decir borregos, pero queda como feo y poco contextual. Si no somos agentes, si no construimos sociedad, entonces valemos para poco. Bien, entonces, en esa construcción no cabe duda que el varón siempre se ha tenido como el constructor. Hay unas similitudes bastante grandes que podemos ver en otros momentos de los mamíferos, por decir algo. Sí, es muy curioso. ¿Construir qué? ¿Construir qué? Estamos acostumbrados a construir algo sin saber para qué, o bueno, o algunos sí lo saben, pero sin tener una conciencia social de qué es lo que estamos construyendo. Bien, en esa construcción en la que las personas somos agentes, que estamos en esa realidad que hemos llamado sociedad, entorno social, constructo, humanidad, polis, que dirían los griegos, en esa realidad encontramos una cosa muy importante, que el 50% de la colmena son mujeres. Es así. Entonces, cuando la pregunta se plantea si la mujer tiene que ser agente de construcción, el 50% queda como chirriante en nuestra sociedad, que es realmente tampoco machista, tampoco feminista y tan machista. Y eso de feminista no me suena. Ahora les digo por qué. Porque es que cuando hablamos y hacemos esas disquisiciones, enseguida recuerden que me venían los recuerdos de las despampanantes suecas que llegaban a mi pueblo. Pero es que también pues me llega el recuerdo de la no despampanante Simone de Beauvoir, una aristócrata francesa de el más rancio raigambre, que fue seducida por el virojo Sartre, y digo virojo porque miren las fotos, pobrecito, no se sabe dónde miraba, pero se enamoró, y el amor, como decía un padre muy ilustre, al principio no se nota y después nos vuelve cualquier cosa. Entonces, recuerdo a Simone de Beauvoir, y cuando entendemos que ese 50% de los habitantes de los habitantes, hay que resolver de qué, pero ese 50% es puesto por Simone de Beauvoir, la enamorada de Jean Paul, como una cuestión puramente problemática. Hay que tener en cuenta, para entender a Simone de Beauvoir, que ella es marxista, hegeliana, por ende, y, por supuesto, tras de la corte de don Simón, pues atea, porque el marxismo no da para más. Es muy difícil ser panteísta marxista y después ser cristiano. Queda así como complicado, aunque a algunos políticos les parezca que no. Y entonces, en ese estar ahí, en ese constructo, tenemos que ver
que más bien destruye que construye, porque quiere construir una realidad tan solo en la dialéctica hegeliana de la destrucción. Entonces, el lugar en donde los habitantes de este lugar, cuyo 50% son mujeres. Y estas mujeres tenemos que tenerlas en cuenta, sin más, es muy importante. De pronto, la señora Simona no tiene toda la razón, pero tampoco tiene toda la razón el que piense que el 50% tendría que ser pasivo y el otro activo, cuando hemos dicho que el ser humano es agente. Si es agente, tanto el varón como la mujer. Creo que es muy importante, porque si no hacemos esa consideración anterior a las conclusiones y a los decires, pues podemos acabar diciendo que la mujer obra pues no sé qué porque no, 50% de la gente y no paciente es agente. Para construir esta sociedad tenemos que tener en cuenta que es una construcción social hacia. Y por eso me gusta siempre acercarme a... Ahí está, Juan Pablo II. Y Juan Pablo II tenía una filosofía personalista, humanista, pues que tiene que ser la cristiana, porque dentro de las diversas opciones, pero claro, es humanista. ¿Por qué es humanista? Porque el hombre, la persona humana, es la que vive, la que hace. Entonces, en ese constructo, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Y en eso tenemos que apelar al bueno de Platón. No buscamos, ciertamente, no buscamos el placer, sino que buscamos la felicidad, la eudaimonía. No la hedoné, sino la eudaimonía. No el placer, como diría Jorge Manrique, sino cuán presto se va el placer, que después de acordado da dolor. En cambio, la felicidad es la posesión de algo que no se va. Hay que buscar, y cuanto más fija sea la felicidad, entonces sí, tendremos una construcción de un en donde estamos 50-50 y buscamos la felicidad. Una felicidad que tiene que ser trascendente. ¿Por qué tiene que ser trascendente? Porque la inmanencia es tan pequeñita, cuán presto se va el placer, que después de acordado da dolor. Por eso, hagamos una construcción como propuesta, una construcción trascendente, no una construcción dialéctica hegeliana, que es el encuentro y la destrucción de los contrarios, sino que hagamos una construcción humana con el respeto a los humanos. Esta construcción es la que me parece que tendría que ser la propuesta para que la mujer sea agente de construcción. Agente de construcción. Desde ahí sí que podremos entonces volcarnos hacia el 50 o el 100%, sin dialéctica hegeliana, ojo, sin destrucción. A veces cuando se dice, no, es que tiene que participar a 50% y a 50% seguro, o no, o pues el 80% de mujeres y el 20% de varones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que romper esos paradigmas que son, pues, carne de horca. Y digo carne de horca porque entonces, no, se tiene que poner 50 y 50, y entonces en los parlamentos se devanan el seso para ver cómo se consiguen 50% de parlamentarias, si de pronto no hace falta. Si el Parlamento da igual, si de pronto no hace falta. Entonces, sería interesantísimo el ver
cómo se tiene que construir, para qué. Y en esa construcción, lo femenino tiene que ser un aporte de valores inmensos, clarísimo, clarísimo. ¿Y qué es lo femenino? Quiero hacer alusión tan solo a un ensayo de una carmelita que se titula El rostro femenino de Dios. Y entonces queda ahí como un reto. Porque es que entonces resulta que la masculinidad como divinidad, que es la fuerza bruta, y como fuerza bruta, pues la del toro, la del león, o la de cualquier animalito que se sienta macho. ¿Y eso qué? Eso es lo que tenemos que construir. Poquita cosa, ¿no? En cambio, si entendemos que, siguiendo el ensayo de esta carmelita, buscamos el rostro femenino de Dios, y entonces nos adentramos en ese humanismo con el bueno de Juan Pablo II, nos adentramos en ese humanismo a hacer que la humanidad se trascienda, porque si no se trasciende, es muy triste. Se involuciona y al final, polvo, ceniza, nada. ¡Qué aburrimiento! No, tenemos que trascender en la construcción de este lugar en donde ha habitado. Y entonces, la mujer tiene el rostro de Dios, el rostro femenino, como diría aquella carmelita. ¡Qué bueno! Con lo cual, habríamos roto un paradigma fortísimo, porque es que resulta que a socaire de esta carmelita y de algunos teólogos, que tampoco se tiene que decir, porque si leeríamos, pues a Bofi dice, es el rostro materno de Dios, el rostro materno de Dios. Aquel texto que dice, aunque una madre se olvidara de su hijo, yo no me olvido. Es madre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, el rostro masculino de Dios, qué pena. No, es el rostro femenino. Desde ahí, la empoderación de la mujer como modo de ser divino, como modo de ser constructor. Y entonces hace falta que el 50% tenga la posibilidad de aportar todo su bagaje, no genético, que ya lo hace, no, psicológico, social, experiencial. Qué importante que tengamos la gallardía, nosotros los varones, que nos parece que somos, sabe Dios qué, y solemos ser como el pavo real. Ustedes saben lo que le pasa al pavo real, ¿verdad? Es de las aves más bellas que hay. Hay un faisán dorado que siempre me ha parecido maravilloso, ese es de la India, o el quetzal, que es ese pájaro de cola verde inmensa, o el gran pavo real. Ustedes saben lo que le pasa al pavo real, ¿verdad? El pavo real, para fascinar, levanta su hermosísima cola, su hermosísimo esplendor de ese plumaje maravilloso. Pobrecito, no se da cuenta de que cuando levanta la cola se le ve la espalda. Qué bueno animar a las mujeres para que sean agentes de construcción. No se junten. No me cae bien doña Simona, pero no porque se enamorase de un virojo, sino porque no estamos para destruir, Hegel. Estamos para construir sociedad en la alegría y el empeño de poner cada vez nuestra fuerza.
El Dios que no es un Jano de dos caras, es el Dios del amor, el Dios de la construcción. Gracias.